Buenas noches. ¿Listos? Seguimos con el estudio de la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas fue escrita para corregir una situación anómala y para apartar, fíjese lo que dice, para apartar a los cristianos de la ley de Moisés. Parece como raro el término, ¿verdad? Fue escrita para apartar a los primeros cristianos de la ley de Moisés y llevarlos a la gracia. Es decir, para apartarlos del legalismo y para llevarlos a la fe. Aquí nos habla de una declaración muy enfática, hace mucho énfasis en ello, de que la salvación es solo por la fe, que no tenemos necesidad de hacer buenas obras. Y esta afirmación está vigente hasta nuestros días. Pregunta, la vez anterior, la clase anterior, empezamos a ver el contenido de la carta o fueron las puras introducciones. Ok, entonces vamos a comenzar con capítulo 1, versículo, y vamos a leer del 1 al 5, vamos a ir hablando de las partes. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios al Padre, que lo resucitó de los muertos. El inicio de esta epístola es típico en un sentido y es antitípico en el otro sentido. Es típico porque incluye la autoría de Pablo, identifica al autor. Es típico porque habla de a quién va dirigida. Sin embargo, lo antitípico es que no incluye la expresión normal que normalmente en todas las cartas habla de una acción de gracias y de una alabanza por los creyentes. Cuando usted lee la introducción, usted puede notar una cierta aridez, porque de inmediato hace una aclaración y hace una consideración, o sea, él considera uno de sus principales preocupaciones. La principal preocupación de Pablo, por eso está inmediatamente, antes de cualquier cosa, mire, dice Pablo apóstol. Inmediatamente, en lugar de salutación o de algo, empieza a decir, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios al Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, inmediatamente aborda la preocupación. ¿Cuál era? El entredicho que había de su posición de apóstol. ¿Sí? Había un entredicho. Aunque Pablo, lo habíamos visto la vez anterior, no formó parte del grupo original de los 12, Pablo igualmente reclama igualdad con ellos en el sentido que era apóstol. La palabra apóstolos es una palabra que denota autoridad y que se refiere a una persona que tiene el derecho a hablar por Dios. Se refiere a una persona que es su representante, se refiere a una persona que es su delegado. El apostolado de Pablo no tuvo su origen en los hombres. Dice, no procedía de hombres. Es decir, no había sido nombrado apóstol por un cuerpo oficial de líderes como los de Jerusalén o los de Antioquía, que era el cuerpo de liderazgo que había en ese tiempo. Tampoco se había originado por la influencia de otro hombre, sin importar qué hombre fuera.
no fue nombrado por Ananías. Ananías le ayudó en Damasco. Tampoco fue ordenado por Bernabé. Bernabé jugó un papel clave, ya que le abrió las puertas de su ministerio, tanto en Jerusalén como en Antioquía. Más bien Pablo afirma con valentía, ¿sí?, que su llamamiento fue de origen celestial. Un llamamiento de Dios el Padre y un llamamiento de Cristo resucitado. Y aquí es la única mención que hace en todo el libro de la resurrección de Jesucristo. Enfatiza la importancia de ese acontecimiento para recibir su apostolado, ya que Pablo no fue llamado durante el ministerio terrenal de Cristo, sino después que resucitó. Y fíjese cómo dice, regresando, Pablo apóstol, ¿sí?, él se nombra apóstol, yo soy el apóstol, dice, y no de hombres, ni por hombre, sino por Jesús. O sea, no de hombres se refiere al grupo de hombres que tenían la autoridad para nombrar apóstoles. Ni por hombre se refiere a Ananías o a Bernabé, sino por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, pues obviamente que él se está autodenominando, autonombrando. Él está enfatizando cuál era la autoridad por la cual estaba escribiendo. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, sí habla cuál es el destinatario y habla los hermanos que están conmigo. Ok, estos hermanos a los que se refiere son los que están unidos a él, que se pusieron de acuerdo y están en énfasis en enviar la carta, mas no son ellos los que la escriben. Se refiere a compañeros que trabajan con él, y aquí sí se puede referir a Bernabé y los maestros y profetas que eran de su equipo y que ministraban en Antioquía. Mire, los apóstoles tenían equipo, salían a trabajar en equipo, no iban solos, no eran hombres solitarios, eran hombres que necesitaban la ayuda de otros maestros, porque recuerden que cuando abrían una iglesia o llegaban a una ciudad, empezaban a ministrar, empezaban a evangelizar, empezaban a atraer, y unos hacían una cosa, otros otra, unos enseñaban, había maestros, había de todo, ¿sí? Y era el equipo. Entonces ellos estaban junto con Pablo de acuerdo en enviar esa carta. Había un hecho importante. El hecho de mencionar a que sus colaboradores estaban con él es el hecho que que las doctrinas que se incluyen en este libro no eran exclusivas de Pablo, sino que era una doctrina que todos manejaban, que todos estaban de acuerdo. Una de estas doctrinas que vamos a tocar aquí y que les voy a dejar una tarea, pero una de las doctrinas es la doctrina de la gracia, ¿sí? La doctrina fundamental que la salvación es por fe y no por obras, y los que lo acompañaban pues eran hombres que ya habían discutido esta doctrina y que sabían que así era, y que por eso ellos están en conjunto con él y le están enviando. Esta carta está dirigida a las iglesias que habían levantado durante su primer viaje misionero y estaban en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía, ¿sí? Hacia ellas no era una sola ciudad, eran varias, era la región de Galacia. Versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En sus salutaciones, Pablo siempre incluye el saludo tradicional que se usa tanto en griego como en hebreo. El saludo tradicional es gracia y paz, ¿sí? Esto es para expresar el deseo
de que los lectores creyentes recibieran bendición en esto. Ahora, aquí hay algo importante. Siempre que enviaban estas cartas, pues obviamente era una carta que era leída para todos, ¿sí? Era una carta que estaba para que todos fueran leídas, o el que principal de esa ciudad o de esa iglesia les leía. Nos mandó una carta Pablo, y gracia y paz a todos. Entonces ellos se sentían muy importantes. Ahora, aquí dice, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz, mis hermanos, además, solamente pueden provenir de una sola fuente. Y esa fuente es el Padre y el Hijo. ¿Sí? Por eso habla aquí, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La continuación, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye su saludo haciendo una majestuosa declaración respecto a la obra de Cristo en la cruz, acerca de su poder, que es el tema principal, uno de los temas principales de la carta. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Su muerte fue voluntaria. Su muerte fue definitiva. El propósito es definitivo. Con su muerte satisfizo las exigencias justas de Dios para con los pecadores. Con su muerte reconcilió al hombre con Dios y propició la redención humana. Uno de los propósitos de la muerte de Cristo fue librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? Librar al hombre. ¿Cuál era de lo que lo iba a librar? Los pecados. Y sigue siendo el problema de todos. Todos buscamos a Cristo para que nos libere, para que nos libre de nuestros pecados. ¿Sí? El Evangelio, mis hermanos, es un mensaje que libera, ¿sí? Libera a los pecadores creyentes del sistema de que ejerce el diablo sobre las personas, y trae el poder de Cristo a morar en ellos. Pablo también insinúa que el propósito es librar a los cristianos de la ley del Antiguo Testamento, que era promovida por los legalistas de Galacia. El asunto es que habían llegado unos legalistas, los judaizantes. Había esa tarea. ¿Qué son los judaizantes? ¿Alguien me quiere contestar o nos quiere explicar? Venga aquí porque se está grabando. Los judaizantes eran, pues, judíos que se adherían al cristianismo, pero que querían seguir manteniendo sus antiguas tradiciones. Y uno de los puntos que ellos querían mantener era hacer circuncidar a todos. ¿Sí está bien? ¿O alguien tiene algo adicional? Venga para acá. Ya nadie quiere venir porque les estoy poniendo en el micrófono, ¿verdad? No. Son malos pasos, ando dando el mal paso. No, los judaizantes son los que trataban de imponer su doctrina, que no estaba basada en la Biblia. E inclusive, no sé, a lo mejor lo entendí mal, los judaizantes pueden ser los que actualmente predican el Evangelio, pero no de acuerdo a lo que viene en la Biblia, sino lo utilizan para beneficio propio. O sea, estamos hablando de los pastores de la prosperidad. Se actualizó, ¿verdad? No, gracias. Está bien. También puede ser los que también sí, eso sí era. tocar el chofao, el talim. Está bien, hermano, gracias. Ya quiere dar la clase, ¿verdad?
Los judaizantes, ¿sí queda claro el concepto? Lo que decía el hermano y lo que decía el hermano, o sea, eran judíos que se habían llegado ahí con el propósito de meter las tradiciones judías, que siguieran vigentes, ¿sí? Pero esta manera o este evangelio no era el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo era cumplir la ley, pero llevarlos a otro nivel, ¿sí? Entonces, aquí, cuando dice que vino a librarnos del presente signo malo. Ahora, acuérdense que están hablando de una cuestión que estaba sucediendo ahí. Y se había introducido el legalismo. Entonces, esta carta tiene el propósito de aclarar, ¿sí?, lo que es el legalismo y lo que es el evangelio, lo que es uno y lo que es otro. Bueno, lo vamos a ir mirando. Para Pablo era importante que entendieran esas dos cosas. Cristo vino a librarnos de una cuestión legalista y llevarnos a una cuestión de gracia. Son dos cosas importantes. En la obra redentora, Cristo cumple la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿sí?, que era dar su vida para pagar el precio de la libertad, ¿sí? Y ahora los redimidos darán gloria a Dios por los siglos, por esa obra, por ese sacrificio que Cristo hizo. De este modo, Pablo trata de establecer las reglas de cuál es la vida o cómo debe ser la vida de un creyente, estableciendo los principios que tenemos que cuidar y vivir, ¿sí? Por un lado, él confirma cuál es el origen de su apostolado, y por otro, declara que la base de la salvación del hombre solamente es consumada por la obra de Cristo en la cruz, y no por buenas obras del hombre, porque si fuera por buenas obras del hombre, pues no tiene sentido que Cristo haya dado su vida por nosotros, ¿o sí? Es importante eso. Entonces, el versículo 6 es importante. Aquí hay una cosa que quiero aclarar antes. A los Gálatas, cuando pasó Pablo en su primer viaje, les dijeron el evangelio, les mostraron el evangelio, les enseñaron la obra de Cristo, y el evangelio habla de que Cristo vino y dio su vida por nosotros. Ese es el centro del evangelio. En eso se resume, en que Cristo dio su vida por ti y por mí para que pudiéramos ser salvos, ¿sí o no? En eso se resume, y eso es lo que se les había enseñado. Y bueno, yo estoy resumiendo toda la enseñanza que Pablo y los que lo acompañaban les enseñaron a los Gálatas en su primer viaje. Entonces establecieron la iglesia y todos se quedaron con ese evangelio y empezaron a cambiar su vida, empezaron a vivir de una manera diferente. Pero llegaron los judaizantes y empezaron a meter legalismo en lo que habían recibido por primera vez. Entonces el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire, resalta aquí, o sea, se expresa que hay asombro en lo que escribe, pero al mismo tiempo hay enojo por la ambivalencia de estos hombres, porque tan rápido, ¿sí? Porque parece ser que un acontecimiento inconcebible
los Gálatas hayan decidido abandonar o alejarse de la verdad. ¿Sí? Así dice, que os hayáis alejado del que os llamó. O sea, ellos cuando recibieron el Evangelio de Cristo por medio de Pablo y los que lo acompañaron en el primer viaje, los dejaron bien establecidos. Les enseñaron los fundamentos y lo creyeron así. Y ahora él se asombra de que tan pronto, ¿sí? Aquí el asunto del Evangelio no es un sistema o no es un asunto teológico. Lo que ellos les enseñaron en su primer viaje, no fue teología, fue vida, fue evangelio. Pregunta, ¿los Gálatas eran judíos? ¿Quién opina que sí? ¿Usted? ¿Alguien más opina que sí y los demás opinan que no eran judíos? Tenemos que tener claro, los Gálatas no eran judíos, ¿sí? Se habían infiltrado. Y miren, es como esto. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos judíos, pero fíjese, al cabo de mucho tiempo, algunos de nosotros hemos adoptado algunas costumbres judías y queremos hacerle más énfasis a las costumbres y a cuestiones judías que a nuestra identidad. A nosotros, ¿qué nos proclamaron? ¿O con qué nos atrajeron a Cristo? ¿Con qué? Con el Evangelio. O sea, a alguno de ustedes cuando le compartieron le dijeron, te voy a mencionar lo que dice Levítico 6. O Éxodo, o los Salmos. ¿Alguno de ustedes lo trajeron así? ¿Verdad que no? A nadie estoy seguro, porque mucho de eso es teología. A muchos o a todos los que estamos aquí nos dijeron, porque Cristo dio su vida por ti y Cristo te ama. Eso es vida. ¿Estamos? Ok, entonces, cuando estos hombres recibieron este evangelio de vida, no teológico, entonces Pablo se sorprende porque Pablo, su ministerio era a los gentiles, no era a los judíos. Y entonces los judaizantes empiezan a infiltrar doctrinas judías. Como por ejemplo, imagínense que todos los que estamos aquí, aunque algunos los necesitamos, trajéramos ese gorrito que usan los judíos. Yo lo necesito, ¿verdad? ¿Esa es una tradición judía o no? Es una tradición judía. Y nos empiezan a decir, por ejemplo, ahorita estaba allá en la clase y estaba viendo una de las tradiciones judías, lavarse muchas veces las manos antes de comer pan. Es una tradición judía. Entonces ellos les decían, vamos a ver más adelantito, pero adelantando para que podamos entender todo el concepto. Ellos, los judaizantes, habían introducido que tenían que circuncidarse para que pudieran realmente ser salvos. Entonces, ahí estaban contradiciendo el evangelio verdadero, el que les habían enseñado desde la primera vez, ¿sí? Y Cristo dice, este es un asunto, o este alejamiento del que ellos estaban haciendo, no era por una cuestión teológica. Los estaban alejando del que los llamó por la gracia de Cristo. Y el tema fundamental de este libro es la gracia de Cristo. Y ellos estaban abrazando un evangelio diferente, un evangelio que no estaban predicando nadie. Era un evangelio que algunos estaban enseñando que se habían introducido. Era un evangelio falso. Era un evangelio legalista.
Era un evangelio que añade obras a la fe. Y eso no es un evangelio. O ese no es el evangelio, no es la clase de evangelio que Pablo predicaba. Y no es el evangelio por el medio del cual ellos, los Gálatas, habían sido salvos la primera vez. O sea, él se sorprende y dice, pero si yo los dejé bien salvitos. Y ahora ya traen otras ondas. Alguna vez nos ha pasado así que luego hablamos con alguien y luego empieza a platicar y dices, ¿y de dónde sacaste tú eso? ¿Quién te dijo eso? Digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que escuchas y dices, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién le dijo? No, es que hay una hermana ahí, una vecina, y es que una cuñada me dijo que Oye, ese es un evangelio falso. No es el evangelio puro, no es el evangelio que está predicando Pablo, ¿sí? Pablo dice, y ese es un hecho irrefutable, que la salvación es por la gracia de Cristo, por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Pablo dice que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo con esos dichos. Pablo estaba consciente que en el momento que él estaba escribiendo la carta, les está alertando a aquellos que los estaban perturbando y los cuales eran falsos maestros y estaban tratando de confundir a los Gálatas. Siempre, mis hermanos, cuando quieres dividir algo, confunde. La confusión trae división en todos lados, ¿sí o no? Claro. Y fíjense lo que les dice, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es una palabra fuerte entre entre la gente de esa región, ¿sí? Entre los judíos, entre la gente que es ese tiempo. Para nosotros hay palabras que son fuertes, pero que en otro país no son fuertes. Y en otros países hay palabras que son fuertes y que aquí las dicen y para nosotros no. Resulta que en una ocasión vinieron un grupo de personas, cristianos, a un congreso que tuvimos aquí, un congreso de alabanza. Y vinieron unas personas creo que eran de Colombia, no recuerdo si eran de Colombia o eran de Costa Rica, una cosa así. Y hospedamos en mi casa. Y luego ya salimos de casa y veníamos acá a la iglesia. Cuando nos fuimos, la recogimos en la noche, pues todo estaba oscuro y árboles y todo. Cuando veníamos, pues el camino, por lo menos por donde me vengo, pues hay casas muy bonitas. Y las muchachas, venían dos muchachas y venían o una pareja, y venían en el camino y empezaron a decir, a maravillarse de qué bonito estaban las construcciones y las casas y la calle y todo el panorama. Y empezaron a decir palabras que mi esposa y yo nos volteamos a ver, ¿verdad? Pero para ellas o para ellos eran palabras que se podían decir y que expresaban qué bonito. Para nosotros no. O sea, nuestro concepto es no. Entonces ya platicando con ellas, yo les dije, miren, lo que les voy a decir no lo tomen a mal, pero no usen esas palabras aquí. Porque si van a la iglesia y aquí en la iglesia empiezan a ver, se les hace bonito y luego empiezan a hablar y decir, ay, qué... Pues no, ¿verdad? Los demás van a decir, ¿qué onda? O sea, no son cristianos, ¿verdad? Bueno, resulta que yo voy a Argentina
y me paro ahí enfrente de los ches y les digo, miren, les quiero hacer una aclaración. Todo lo que yo voy a hablar, todas las palabras que voy a usar son lícitas en una predicación en mi iglesia. Entonces no se asombren porque yo no conozco lo que ustedes, para lo que ustedes está bien. El decir la palabra anatema, ¿a cuál de ustedes les ofende? Si yo te digo, eres un anatema, pues vas a decir, ¿qué me quiso decir? ¿Verdad? Pero si le decías a alguien ahí que era un anatema, pues la palabra significa maldito, condenado eternamente. ¿Sí? O sea, era una palabra muy fuerte. ¿Sí? Entonces, Pablo con esta afirmación está recalcando el hecho de que el evangelio que ellos tenían era el evangelio verdadero de la gracia de Dios y no podía ser modificado por nadie, fíjese. Este evangelio verdadero de la gracia nadie lo podía modificar, no podía ser modificado por ningún apóstol. Dice, mas si aún nosotros, ¿sí? O sea, poniéndose como una autoridad, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, fíjese, los apóstoles primeramente se consideraban que tenían un llamamiento divino, tenían una autoridad especial, ¿sí? Y aún él se está descalificando a nosotros, es decir, a los apóstoles. Dice, o un ángel del cielo. Un ángel del cielo se está refiriendo a un mensajero celestial. Tratara de pervertir el mensaje del evangelio, algo que es improbable. Un ángel, un enviado del cielo, ¿cómo puede venir a desvirtuar la obra de Cristo? Un enviado o alguien que ha sido nombrado, un hombre que ha sido nombrado por una autoridad divina, celestial, o por un concilio que también está establecido de una manera espiritual, no podían alterar, modificar el evangelio que habían recibido. Y el evangelio que habían recibido era el evangelio de la gracia. Y dice, sea anatema. Es una condenación. Sea maldito. Son palabras fuertes. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo repite la misma idea. Sin embargo, aquí la está ampliando. Cuando en el principio predicaron a los Gálatas Pablo y Bernabé, ellos les advirtieron acerca del juicio. Y ahora Pablo lo vuelve a hacer. Pablo era un defensor celoso, mis hermanos, de la pureza del evangelio de la gracia. Mire, Pablo era un radical. Pablo no era una persona normal. O sea, en un sentido, Pablo era radical. ¿Qué hacía antes de ser apóstol? ¿Cómo era? O sea, no era que llegaba y decía, oye, pues es que no está bien que tú te estés cambiando de religión. O sea, no llegaba así buena onda. No, mira, yo creo que tienes que pensarlo. Ora a Dios. ¿Qué hacía? ¿Eres cristiano? ¿Qué hacía? Los mataba, porque era celoso de que se cumpliera lo que había sido dicho por todo el Antiguo Testamento. Era celoso de que se cumpliera. Y ahora Pablo es celoso de que la pureza del evangelio que habían recibido los Gálatas se mantuviera así, limpia,
¿sí? Y el evangelio que habían recibido era un evangelio de la gracia. Y les dice, si alguno os predica diferente evangelio, y aquí se está refiriendo a los falsos maestros, ¿qué dice? Caerá sobre ellos el juicio eterno de Dios. No es algo sencillo. Lo que están haciendo ustedes y los falsos maestros está mal. Porque como que a los pocos días ya se están cambiando, ya están diciendo, creo que nos equivocamos. Creo que para que el evangelio esté completo tiene que haber circuncisión. O sea, y Pablo les dijo, ¿cuándo les dije eso? Yo no les dije, y si yo no se los dije, pues no. Y si alguien viene a alterar, a contradecir lo que uno de nosotros enseñó, pues está mal. Cuando nosotros analizamos el carácter de Pablo, podemos entender que esta carta que está enviando sin salutación, sin decir que qué buena onda son, sin decir que por la gracia de Dios ellos son salvos y que todo eso, sino que inmediatamente se les deja ir a aclarar el asunto. Él está hablando o escribiendo de una manera violenta porque era su carácter, era su naturaleza, que él defendía lo que era verdadero y genuino, y estaba rechazando lo que los judaizantes estaban haciendo. Estaban metiendo duda a las personas acerca de la obra en la cruz. Esa obra en la cruz es el sacrificio de Cristo, y ellos les están diciendo que aparte del sacrificio era necesario que tuvieran obras para recibir la salvación. O sea, le están adicionando a la muerte de Cristo. Bueno, sí está bien que Él murió, pero aparte tienes que tener obras para que puedas ser salvo. Y eso, mis hermanos, hoy en día, y a nosotros si nos dicen eso, pues nosotros también, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Pues hay que hacer obras. ¿Sí? Y mucha gente sí piensa eso, mis hermanos. Mucha gente piensa que por obras, teniendo obras, vamos a completar el trabajo de Cristo. Cuando alguien piensa así, está diciendo que entonces lo que Cristo hizo, su muerte en la cruz y su resurrección, no es suficiente. Eso es lo que Pablo está diciendo, enseñando. No es suficiente entonces. Él está diciendo que entonces hay muchas cosas en juego para los que están perdidos. Cuando se corrompe el mensaje del evangelio, entonces el camino a la salvación se hace confuso. La gente no entiende. Y la gente está en peligro de estar permanentemente condenada. Y miren, mis hermanos, esto que Pablo está alertando es una confusión que el diablo ha usado para confundir y perder a muchos cristianos y iglesias completitas, mis hermanos, completitas. Hace unos momentos nos decía nuestro hermano, hablaba de los maestros de la prosperidad. ¿Acaso eso no es una confusión? ¿Acaso eso no es desvirtuar el evangelio puro? El evangelio no habla de eso, mis hermanos. Y yo les digo, en una iglesia de la prosperidad, ¿realmente todos son millonarios? Sí hay 2 o 3. Pero desafortunadamente son los cabezas, ¿o no? Los demás siguen metiéndole porque están esperando la prosperidad. Y esa es una confusión que está perdiendo. Hay una confusión. Y aquí, fíjense, cuando estas cosas suceden, está en juego
para los perdidos su propia salvación. El camino de la salvación se hace confuso y la gente en esa confusión se queda y dice, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué debo de hacer? ¿Lo que dice fulano está bien? ¿Lo que dice perengano está bien? ¿Lo que dice acá está bien? O sea, ¿qué es lo correcto, mis hermanos? Pablo lo dice muy sencillo. El evangelio puro es la cruz de Cristo, la gracia y soy salvo. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene una idea diferente? El carácter de Pablo es ese. Por eso él se enoja y dice, mis hermanos, están en peligro de perder la salvación eternamente por una confusión. Porque hay quien, si le das más énfasis a las obras, te puedes perder. Y ahí lo tenemos hoy en día. Confusiones que nosotros vemos, pero que tenemos que ser muy sabios para enseñar. Por ejemplo, tradiciones nuestras de nuestro pueblo, las llevadas a tal lugar y las traídas de tal lugar, las cuarentenas, los juramentos, hay un chorro de tradiciones, muchas tradiciones que hacen que la gente crea que haciendo eso ya está bien. Y no es cierto. No es cierto, es una confusión. Y bueno, esto es obra del mismo diablo. Es obvio que para confundir a una iglesia completa, pues les mete cosas adicionales y la gente cree más en las cosas adicionales que en el fundamento que es Cristo y la cruz, la obra redentora de Cristo. Versículo 10, vamos a continuar porque si no, no alcanzamos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Los judaizantes, mis hermanos, o sea, ¿por qué dice esto? Ahora, yo quiero que entiendan una cosa, que entendamos el contexto del por qué la carta. No es una carta que se le ocurrió. Es una carta donde está tratando de establecer lo que está sucediendo allá. Él no ha ido, les manda la carta porque alguien vino y les dijo, mira Pablo, allá está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces él está tratando de poner en orden lo que habían dejado ordenado y que ahora está desordenado. Entonces Pablo está haciendo toda esta explicación y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta aclaración? Los judaizantes habían acusado a Pablo de que con objeto de ganar el favor de los gentiles, les había enseñado que no tenían por qué sujetarse a la ley. Eso fue lo que dijeron los judaizantes. Ellos le decían, no, lo que pasa es que Pablo se quiere ganar el favor de todos ustedes, de los gentiles. Y por eso les está diciendo que no se tienen que sujetar a la ley, que la ley es para los judíos, no para nosotros los gentiles o para ustedes los gentiles. Y los judaizantes decían, se tienen que sujetar a lo que dice la ley. Legalismo. Los Gálatas, alguna vez, y esto ustedes piensen, los Gálatas, ¿alguna vez habían guardado el sábado? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Y el guardarle el sábado era una cuestión legal de la ley, aunque sea redundante, ¿verdad? Los Gálatas, ¿alguna vez
habían dado el valor a la circuncisión para que sus hijos pudieran ser salvos? No. Pero entonces los judaizantes, Pablo no les dijo que cambiaran sus costumbres y tradiciones y que se metieran a las costumbres de los judíos, como a nosotros. Nadie nos dijo eso, ¿o sí? Nadie nos dijo eso. Entonces, Pablo dice, por eso dice, ¿ustedes creen que yo busco ganarme el favor de los hombres? O sea, al dejarlos en libertad de que no abriguen las tradiciones de la ley, dijo, porque ellos decían que por eso les había enseñado de esa manera, que les había dicho que no tenían que sujetarse a la ley. Pablo aclara, yo no busco el favor de los hombres, no lo busco, ¿sí? Es obvio que para muchos es lógico pensar que si quieres ganar el favor de los hombres, pues los dejes hacer muchas cosas y eso te gana el favor. O sea, que no lo confrontes, que no lo reprendas, que no le digas que está haciendo bien o mal. Y dice, pues no busco el favor de los hombres, ¿verdad? Si en verdad Pablo hubiera querido agradar a los hombres, dice, hubiera seguido siendo un fariseo celoso y promotor de la ley en lugar de convertirme en un siervo de Cristo. Pablo, en su vida anterior, ahí sí estaba tratando de ganarse el favor de los hombres. ¿Por qué? Y está hablando de ganarse el favor de los hombres, de los judíos. ¿Por qué? Porque celosamente estaba promoviendo la ley, que los que decían que ahora eran cristianos se estaban zafando de la ley. Entonces Pablo llegaba y los mataba, porque él quería que se guardara la ley, que la ley siguiera vigente y que no hubiera cristianismo. Entonces él era un celoso guardián de la ley. Entonces dice, si yo hubiera querido agradar a los hombres, pues hubiera seguido siendo lo mismo, pero me convertí en un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ahora busca agradar a Dios y no a los hombres. ¿Sí queda claro este concepto? ¿Todo? Gloria a Dios. Ya se me acabó el tiempo, como en las piñatas, ¿verdad? Gracias, mis hermanos.